Diga conmigo: Dios, gracias por este momento de adoración, de alabanza, de intercesión, de clamor por mi país, Venezuela. Tú amas a esta nación y tú tienes plan y propósito para todos los que hemos nacido en esta nación y los que han venido a albergarla. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, diga conmigo: toda perturbación la reprendo y la echo fuera en el nombre de Jesús. Diga conmigo ahora: Dios, me dispongo a oír el consejo de tu palabra. Edifícame, consuélame, exhórtame y dame dirección para yo seguir caminando en tu senda. Sí, Padre, permítenos que el Espíritu Santo nos haga comprensible a nuestra mente, a nuestro ser interior, tu palabra y tu voluntad. Gracias. Amén. Te quiero compartir una palabra que la he titulado: misión también de la iglesia es orar por la nación. ¿Podemos decir amén? Misión también de la iglesia es orar por la nación. Dígale que está a su lado: misión nuestra también es orar por nuestro país. Levante su mano conmigo y diga: Dios, que yo siempre pueda levantar clamor por mi país, por mi nación. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios en Eclesiastés 5:8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravillas de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y Daniel 2:20 al 23 nos enseña lo siguiente: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto por el cual te orábamos, el asunto del rey. Y ya en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, escribiéndole al pastor Timoteo, al cual él apoderaba, dice lo siguiente: primera epístola 2:1 al 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y hablando el Señor sobre la misión de la iglesia y sobre lo que el diablo quiere hacer en contra de la iglesia, dijo lo siguiente: Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa declaración que tú has dicho es como una roca, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, aunque se abrieran, añada yo, y de allí salieran los demonios más mega recontra le terrible, no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Usted puede alabar el nombre del Señor? Gloria al nombre del Señor. Pues aplauda y dé la gloria a Dios. Listo, pues. Este conjunto de citas bíblicas que he tomado para traer la enseñanza nos da a entender las siguientes líneas de pensamientos. Salomón y Daniel
los dos que hablan de gobernantes, si vieres en la provincia saqueo, el derecho mal administrado, lo otro y lo otro, que eso no te haga entrar en pesadumbre y diga renuncio a mi vida. No, recuerda, te lo estoy diciendo, que sobre ese alto que hace injusticia hay uno más alto. Palabra de fortaleza. Y Daniel, que dice que él quita reyes y pone reyes, y que él pues muda los tiempos, dando a entender que Dios está por encima de los líderes que gobiernan el mundo. ¿Usted puede decir amén? Ok. La segunda línea de pensamiento nos la dice Jeremías. Jeremías nos enseña que el clamor personal, diga conmigo, el clamor personal o individual es importante y decisivo para que el Hijo de Dios obtenga las respuestas divinas. Usted puede tener muchos problemas, muchas situaciones, pero si no ora, diga el que está a su lado, si no oras, no hay respuesta de Dios para nosotros. ¿Cuántos quieren respuesta? Entonces, iglesia, hay que orar. Jeremías nos lo dice. Y en Mateo, el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos, que eran los que iban a recibir su legado, iban a darle forma a su iglesia, que la iglesia no podrá ser derrotada. Así haya muchas situaciones difíciles en contra de la iglesia, enemigos y entes como lo hay hoy en día, internacionales, organizaciones públicas y privadas que promocionan lo malo. Así pueda haber lo que hay y el diablo antes de tiempo Dios le permita abrir las puertas del infierno y que de ahí salgan los demonios que están destinados para el tiempo final y salgan antes de tiempo. Entonces el Señor le dice a Pedro: esos demonios, aunque sean soltados, no van a vencer a mi iglesia. Mi iglesia siempre estará en pies, a pesar que sea guiada y administrada por la naturaleza humana y sus miembros sean así como ustedes, con su debilidad y fragilidades. Pero yo soy la cabeza de mi iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero San Pablo, en la epístola a Timoteo, dice que parte de la misión de la iglesia es orar en sus diferentes niveles, porque la oración tiene diferentes niveles. Él mismo lo declara allí en su cita de Timoteo 2, 1 al 2, y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿A usted le ha tocado rogar? Diga conmigo, rogar. Cuando usted ruega es que usted llegó al extremo. Usted ruega. Y lo que alguna vez hemos rogado, a que alguien nos haga un favor o que nos pase algo bueno, usted sabe lo que es rogar. Pero dice que también hay que hacer oraciones. Hermano, ya yo oré. Pero dice que hay que hacer oraciones. Oramos ahorita y vamos a seguir orando. Venezuela, las autoridades, cuánto dan gloria a Dios. Las necesidades por milagro, por respuestas económicas, por solución de problemas, en nombre de Cristo. Y otros oramos para reprender al diablo. ¿Cuánto lo reprenden? Entonces, eso es oraciones. Y San Pablo después aconseja orar sin cesar. Pero también hay peticiones. Pedimos al Señor. Y el Señor dijo, hablando de las peticiones: pedid y se os dará. Y hay 4 verbos de acción para obtener la respuesta a una oración: pedid, buscar, llamar y tocar. Amén. Entonces, dentro de ese contexto, él dice: ¿para qué son esas oraciones? Van a orar por todos los hombres, sin distingo de raza ni color. Te caiga bien o te caiga mal, tienes que orar por todos los hombres. Porque eso hace una iglesia, eso hace una persona que en su corazón está morando Cristo Jesús. Aunque algunas cosas no te gusten de la otra persona, no te gusten no te gusten, a lo mejor no te pueden gustar de mí o de los pastores, de los supervisores, no te gusten, pero tienes que orar. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Uy, pero el pastor Emilio cada vez que habla como con clavo hincado. Me hinca. Como que me la tiene dedicada a mí. Ni que yo tuviese aquí un escáner aquí. Dedícasela. No. Yo me he preparado, he estudiado, he orado. Le pido a Dios que me dé gracia, sabiduría y autoridad. Pero si te está cayendo, entonces deja sanar tu corazón. Que no es nada personal. Es cuestión de mandato de Dios y del reino de los cielos. Entonces dice, y por los reyes, por los gobernantes. Los reyes, cuando Pablo escribió, era la monarquía. Y los monarcas se distinguen por ser absolutistas, que sobre una sola persona es absoluta y sobre él recae el poder. Y entonces, bueno, y lo que comúnmente son absolutistas en la antigüedad, los monarcas eran terribles, eran despiadados. Entonces él decía, tienes que orar para que el Todopoderoso, el que gobierna por encima de los reyes, haga conforme su voluntad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué interesante. Y viene algo como resultado de todo eso, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Usted no va a cambiar lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar. Usted no lo va a cambiar. Pero usted ora, y después que usted ora, usted dice, yo descanso en paz, porque yo oré y estoy orando. Pero yo no puedo imponerle mi oración a Dios. Dígale, está al lado, tú no puedes imponerle tu oración a Dios. Él sabe cómo responder. Al nombre de Cristo, hay veces que responde con un no. Hay veces que responde con un silencio. Usted no ha escuchado hablar de eso. Tienes que saber leer entre líneas. Bueno, así es. Entonces, y el Espíritu Santo te va enseñando el silencio de Dios. Y tú estás en el valle y tienes que entender que el Espíritu Santo te va a guiar, que estás pasando por el valle de sombra y de muerte, tomado de la mano del Señor. Pero si tú no entiendes eso, estás en este valle, te vas a morir en el valle llorando porque no entiendes. Tú vas a pasar el valle tomado de la mano con el Señor. Alábalo pues. En el Antiguo Testamento hay dos profetas que se confrontaron con respecto al accionar de Dios en cuanto a disciplinas, juicios y castigos. Ellos son el profeta Jonás y el profeta Habacuc. Y los dos profetas surgen porque Dios le dio una misión a ellos. A Jonás, Dios le dijo a Jonás, mira, el pecado de los ninivitas ha llegado hasta mi presencia. Vamos a verlo ilustrado de esta manera. Del 1 al 100. Y del 1 al 100, el pecado de ellos ya colmó la medida del 100. Y ya he decidido, raerlos. Y como tú eres mi profeta, anuncia mis verdades. Yo he decidido a ellos raerlos, pero voy a darle una oportunidad de misericordia. Porque yo soy el Dios de piedad y de misericordia. Algunos equivocadamente dicen que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero no para consentir nuestro pecado. Pero si usted lee el anverso de esa moneda que te dice Dios es amor, pero también ¿qué es? Usted sabe que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Él va a ejecutar sus juicios. Entonces, y le dice a Jonás, anda, predícale. Si en 40 días no se arrepiente, tu mensaje es: señores, le estoy diciendo de parte de Dios eterno, el poderoso, el único Jehová, el que era, el que es y el que siempre será, que viene juicio para los ninivitas, porque los ninivitas han acabado ya el nivel de tolerancia de Dios, se acabó y viene juicio. Si en 40 días no se han arrepentido, todo el mundo se va a morir aquí. Dios del cielo. Y Jonás, como Jonás tenía un espíritu nacionalista, y resulta ser que los ninivitas invadían las tierras de Israel, y entonces Jonás dijo: este es mi momento, a esos malos le va a caer juicio.
Porque alguna gente se goza cuando alguien está pasando por momentos de dolor y juicio. Llore, con razón, ese pecador, esa pecadora, con razón. Con esa mentalidad fariseica y describa ahí, con razón. Yo ayuno, lloro. Y entonces, Jonás cumplió la misión. Y muy a la distancia ya se paró. Y al día 40, a las 12 de la noche, me imagino, y a las 12 de la noche se dio cuenta, ya se venció 40 días. Y resulta ser, llegó la 1 y Ney, pasó ese día Ney, pasó una semana y Ney, y había una hermosa calabaza allí. Y Jonás tenía un problema. Pues Jonás parece ser que tenía una calvicie pronunciada, una frente amplia, una faz muy grande. Se metió debajo de la calabaza porque el sol era muy radiante. Y entonces Jonás estaba protestando. Y bueno, ¿y para cuándo, Dios? ¿Para cuándo? Ya tengo yo un montón de días aquí. Y resulta entonces que Dios dice que hirió a la calabaza. Y la calabaza se secó. Y ese rayo de sol le llegaba directamente aquí al cerebro. Así como cuando tú vas caminando y te dice, y el sol se pone picoso, se pone así angustioso, se pone problemático, y tú dices, ay, terminará de llegar, y usted no llega, y ahora es que le queda camino. Oh Dios, así estaba Jonás. Y entonces dice, bueno, Dios, y dice, Jonás, ¿qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? No, hombre, Dios, que me estaba aquí esperando el juicio tuyo para esta gente. Y me puse aquí debajo de esta calabaza, y la acabas de herir, se secó la calabaza, y estoy yo con esta calva aquí, que este sol penetra. ¿Y por qué? ¿Por qué te pones bravo? Bueno, porque yo me estaba descansando aquí en esta sombra. Si tú te pusiste bravo porque te quité la calabaza, y la calabaza te daba sombra, ¿no me voy a yo compadecer de los ninivitas? Que proclamaron ayuno, que proclamaron oración, que pusieron a ayunar a los animales, a los recién nacidos, a esa niña que está tomando teta. En un acto de fe le creyeron a Dios. El rey se doblegó, el rey se humilló, el rey pidió perdón por todas las barbaries que hubiera hecho sus príncipes y los nobles y el pueblo en general. ¿No voy a tener yo compasión del que se arrepiente? ¡Claro que sí! Levante la mano para darle gloria a Dios. Pero el segundo profeta es Habacuc, y que también tiene que ver con juicio, porque los juicios prueban los corazones, y los juicios purifican los corazones. Los éxitos no prueban los corazones, ¿oyeron? Y muchas veces los éxitos no son el resultado de una vida profunda espiritual. Lo que descubre el corazón en nosotros es la prueba, el fuego, porque el fuego es el que quema la escoria. El fuego es el que purifica el oro. Si usted tiene telaraña en la cabeza, y si usted está edificado sobre hierba, heno, hojarasca y madera, y otros están edificados en oro puro, dice que el fuego prueba y todo eso se quema. Pero el oro en la prueba dice que es purificado y aumenta su valor. El fuego, no el éxito. El éxito enmascara el descuido espiritual, y a algunos el pecado en otros. Y como tienen aparente éxito, todo les sale bien, ahí tiene la bendición del Señor. No crea, el que está pasando por la prueba y el fuego, a lo mejor es el que está en la voluntad de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no busque el éxito. Yo oro a Dios para que todos ustedes Dios le dé éxito en sus diferentes áreas de trabajos. Pero Habacuc, Dios decide. Eso se conoció como la segunda diáspora o dispersión del pueblo judío. Dios decide disciplinar a Israel porque se habían convertido en una nación dura. Habían desechado el culto a él y habían traído el paganismo a la misma casa de Dios. Y Dios decide darle una disciplina. Eso se conoció como la primera diáspora o dispersión. Utiliza varios profetas. Ese es el contexto de los profetas de Jeremías, Isaías, y después los profetas preexílicos y los posexílicos. Ezequiel, Daniel. Daniel está en pleno exilio. Ok. Pero Habacuc, que ya el pueblo, ya Dios tiene la sentencia, y los babilonios venían allí, pues, los edomitas, a destrozar, a cumplir el juicio. Habacuc está orando y dice: Dios, he orado bastantes veces y no me responde. Dios, ¿cómo tú vas a castigar? ¿Cómo tú vas a dar juicio a tu pueblo? Dios, ¿cómo tú vas a poner?
pueblo, que te adoramos, que te alabamos, y con estos malvados. Porque cuando Dios decide poner en juicio, no te va a poner un camino dechado de rosa o una alfombra roja. No, te va a probar con lo más difícil. Y Habacuc protesta, y protesta. Y él dice, he orado una vez, 2 veces, y Dios le responde, sí, yo voy a ejecutar mi juicio. Y cuando Habacuc entendió y dice, está bien, Dios, mi oración no va a cambiar tu intención, porque tú sí sabes lo que haces. Como la cosa es así, bueno, Dios, a mi fortaleza me voy a ir. Y sacó la famosa declaración y dijo, porque el justo en medio de la calamidad, añado la palabra yo calamidad, el justo en medio de la aflicción y de la tormenta y del juicio, el justo por la fe vivirá. Alábelo pues. Dentro de estas líneas de pensamientos y contextos, les invito a considerar los siguientes aspectos. Número 1, que la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿qué somos? Nunca jamás se le olvide eso. Que la iglesia como cuerpo de Cristo existe es para adorar, alabar, ser enseñado en la palabra de Dios. Usted puede decir amén. Y la palabra en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para ordenar, edificar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo estoy aquí porque he sido procesado, he sido ordenado, he sido edificado, he sido perfeccionado. Ahora yo estoy como un instrumento para ayudarlo a usted a ordenar, a edificar y perfeccionar. Porque no tengo un ápice de duda que Dios va a levantar de entre ustedes hombres y mujeres al servicio, al ministerio. Hombres y mujeres que en sus diferentes profesiones honren al Señor. 2, la iglesia existe también para cumplir con la misión de su Salvador Jesucristo. Dígale que está a su lado, tú y yo tenemos una misión. ¿Qué tenemos? La cual es predicar y discipular a los salvos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar que el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En medio de su trabajo, en medio de su arte, en medio de todo lo que usted hace, preocúpese que usted sea un misionero del Señor. Que parte de lo que usted hace a su jefe, a su igual o la que están debajo de usted, usted pueda darle testimonio que es un hombre y una mujer de Dios. Que si te han de acusar, te digan, es que todo el tiempo vive predicándole a uno, que no te acusen, que estás defendiendo otras cosas más que el testimonio del Señor. Y en Mateo 28:19-20, por tanto, hágase discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando hagan esto, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, alguien puede preguntar, dicho esto, ¿cuál debe ser el comportamiento de los miembros de Cristo, o sea, la iglesia, en la sociedad donde vivimos? Esto originariamente fue dicho para los cristianos del primer siglo, pero que ya estamos en el siglo XXI y es palabra para nosotros. ¿Cuál debe ser el comportamiento de cada uno de nosotros, de los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia? Aquellos que creyeron genuinamente. Y hago una comparación, si usted pasó aquí, creyó, ya fue discipulado, y usted está en su sitio, en el trabajo, en la casa, está en el cuarto, está donde está, y usted sigue comportándose como un mundano, usted sigue hablando, saltando, brincando, mentando madre, maldiciendo, mercado negro, robando, haciendo un montón de cosas, y apenas te pasa por allí una chica. Me hace recordar lo que decía mi tía mamá Emilio, porque hay algunos hombres que ven una escoba vestida con falda y se le ponen un par de ojos como huevos fritos, así atolondrados. Entonces, si usted le sigue pasando eso, usted quiere ser salvo, déjeme decirle, usted no es salvo. Usted oyó la palabra y emocionalmente usted levantó la mano, pero usted no es salvo. Porque todo salvo, cuando se arrepiente genuinamente,
Hay un sello del Espíritu Santo y por mucho pecado, ambiente de pecado donde estemos, el Espíritu Santo empieza a cambiarnos. Yo estoy viendo a gente aquí que está siendo cambiada, que está siendo transformada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo tengo un amigo que duró más de 15 años en la droga. Él robaba, él consumía droga, fumaba marihuana y un montón de cosas. Era terrible, 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 terrible. Y un buen día ese hombre oyó la palabra en lo que llamaban anteriormente un culto de barrio. Y ese hombre se entregó al Señor y ese hombre tuvo un cambio drástico. Drástico. Pero hay otro que también he visto que viven insertos en situaciones, pero su cambio es gradual. Gradual. Si tu cambio está siendo gradual, te felicito. Pero muchos de nosotros podemos acelerar ese cambio gradual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De que no te tilden de lo que tú practicabas ahora. Y si hay algunas resistencias dentro de tu ser espiritual, cosas, ataduras, amistades, amigos, que tú estás bien, pero cuando te asocias con él o con ella, te vuelves loco, te vuelves loca. Y los que se vuelven locos le pasa como Ricky Martin. ¿Quieren vivir la vida? Como tú te arrepentiste, estás teniendo un cambio gradual. Dígale que está a su lado, tú y yo estamos teniendo un cambio gradual. Diga conmigo, Espíritu Santo, sigue haciendo tu buena obra de santificación en mi vida. Diga conmigo, yo voy a hacer lo mío para cambiar. Dentro de ese contexto de país, de nación, del mundo, cada uno de nosotros somos ciudadanos y tenemos derechos políticos que disfrutar y deberes civiles que cumplir. Amén. Parte de nuestros derechos es usted sea aspirar a ser electo a cualquier cargo de elección popular, porque la Constitución nuestra así lo manda. Tenemos derechos de disfrutar todos esos, los derechos sociales, los derechos fundamentales de la vida, los derechos políticos, económicos, de estudiar, de crecer, de aspirar una vida digna. A pesar de eso, que hay que buscarlo, yo hablé en mi tema, viviendo con significado y propósito. Usted tiene que hacer un gran esfuerzo para vivir con significado y propósito. Y si usted está pasando por el Evangelio, Cristo nos da significado y propósito para tener una vida de desarrollo integral y digna. Todo hijo del Señor debe saber que es sal y luz del mundo. Amén. Mateo 5, 13 al 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué somos? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada entonces? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios nos guarde. Diré conmigo, Dios guárdame. En ese rol entendemos que a nivel de país, a nivel de comunidades, nosotros no participamos en asociaciones materialistas, ideologías ateas que nieguen a Dios. No participamos. Y esto es importante resaltarlo. El humanismo no contempla a Dios. El humanismo dice que el hombre crea problemas y el hombre soluciona sus problemas. Porque el humanismo es una manifestación refinada del ateísmo y del materialismo. El Hijo de Dios no participa de esas filosofías, de esas ideologías, porque atentan contra los principios divinos. No nos asociamos con organizaciones o personas violentas, de mal proceder y de malos hábitos, en actos vandálicos, peleas y revueltas. No participamos. Cada hijo de Dios sabe, por lo que dice la Biblia, que es un embajador del reino de los cielos. ¿Qué somos? Dígale que está solo tú y yo. Tenemos el privilegio
de ser designados en la tierra embajadores del reino de los cielos. ¿Y cómo dicen los embajadores? Alaba lo que él vive, pues, y aplaudo para el Señor. Enseñando a los Corintios, segunda epístola 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todo hijo de Dios, a la luz de la Biblia, sabemos que sus batallas son espirituales, por encima de las batallas legales, por encima de que usted quiera prosperar, de que usted quiera vivir dignamente, por encima de la lucha de que usted quiera disfrutar de algunos derechos. Usted y yo tenemos que saber, como hijo de Dios, que en medio de las realidades espirituales usted y yo combatimos contra un mundo espiritual, que usted y yo combatimos contra el propio Satanás, que tiene un sistema de gobierno espiritual que quiere neutralizar a las personas para que usted y yo no logremos entender el crecimiento espiritual y no logremos desarrollarnos para combatir ese mundo espiritual. Oigamos cómo cada hijo de Dios debe entender y debe apersonarse en su batalla espiritual. Oigamos este sistema espiritual que batalla en contra de la iglesia y que batalla en contra suya. Efesios 6:10-13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Ese mundo espiritual es el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Usted puede decir amén? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dígale que está a su lado: tú y yo batallamos en contra de un sistema de autoridades espirituales. Los que batallan, levanten la mano. Que el Señor nos ayude en nuestras luchas espirituales. Algunas cosas no te han llegado como a Daniel, porque tiene una oposición espiritual de parte del diablo terrible. El diablo tiene un emisario que está impidiendo que tu oración llegue. Pero si te mantienes firme, te viste con la armadura de Dios, vas a tener la respuesta. Porque en el día malo, el Señor te va a librar. El Señor nos va a guardar en el día malo. Oh, le damos la gloria y la honra al Señor. Oh, gloria a Dios. Mira el que tiene a su lado y dile: en el día malo Dios nos va a guardar. ¿Qué va a pasar en el día malo? Gloria al Señor. El pueblo de Dios está llamado a practicar la oración, intercesión, ruego y clamor como medio para conseguir perdón, restauración y sanidad. ¿Se puede decir amén? El pueblo del Señor no le demande a los gobernantes y a sus vecinos no cristianos, no le demande acto más justo del que tienen. No le demande a ellos santidad ni clamor a Dios. Nos demanda la santidad, el clamor y el ruego, la intercesión es al pueblo que entiende. ¿Usted entiende? A usted. ¿Qué se le demanda a los vecinos, a la comunidad? ¿Qué se le demanda a los gobernantes, a los que están en eminencia? Que oigan la palabra para que el Espíritu Santo le haga entender que deben actuar con justicia. Esos son los medios para conseguir perdón, restauración y sanidad. Segunda de Crónicas 7:14, se lo saben de memoria. Si se humillare mi pueblo, diga conmigo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y perdonaré sus pecados. Cuando dicen amén. Y sanaré su tierra. Oh, gloria.
también esas prácticas de estas actividades espirituales permitan que vengan las respuestas divinas. Esas prácticas permiten que también vengan las respuestas divinas. Esas prácticas que tienen que ver, número uno, con la oración. Diga conmigo: la oración, la intercesión, el ruego y el clamor. Esas prácticas permiten que vengan las respuestas divinas. Vamos a irnos. Esa nación en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, uno de los jueces 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Pero el Salmo 107, 13 al 14, todo el Antiguo Testamento está dedicado a Israel, porque es que Israel era duro. ¿Cómo era Israel? Y dice allá el proverbio: de duras cerviz. En otra palabra, ¿usted no le ha pasado a uno de esos muchachos que usted le ha dicho: este es cabeza dura? Y algunas mamás le dicen: pero hija, ¿por qué tú eres tan cabeza dura? ¿Por qué tú no miras lo que yo estoy mirando? ¿Tú no ves que no te conviene? Y uno quisiera tener algo para hacer entender a un hijo, para que entendieran, para que miren lo que uno mira, porque uno está mirando que la decisión va a traer fracaso. Pero mírala, no la mira. Sintámonos privilegiados cuando Dios nos hace mirar y entender para tomar decisiones, para ser librados del peligro. Al nombre de Cristo. Bueno, a Israel le pasó eso duro porque era duro de entender, era de dura cabeza. Y como dijo el mismo salmista: con el duro te mostrarás duro. Entonces, algunos duros entienden es con la dureza. Mire, si usted de los papás, uno de sus hijos, que usted le enseña así una ramita y apenas le enseña la ramita así, se me dice: ¡ay, mamá, perdón! Usted es un privilegiado. Pero usted le enseña a algunos la ramita, le enseña la tablita, le enseña la correíta y le enseña eso y le da, y ney, este muchacho no le hace nada, ni el palo le hace nada. Lo contrario, no aborte, siga utilizando la palabra, siga orando, y cuando tenga que darle dos, dele dos bien duros por los pompis. Porque cuando un hijo entiende que papá le habló y papá le dio uno o dos, ese niño y esa niña entiende. Algunos muchachos van a decir: pastor, no le dé tanto consejo a nuestros padres. Hablando de esas prácticas, Salmo 107, 13 al 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Al nombre de Cristo. Cuando la iglesia entiende que su lugar protagónico es el altar de la oración en la presencia de Dios, sus temores, sus angustias, sus agobios por las presiones sociales, políticas, económicas, familiares y espirituales se disipan cuando se busca a Dios. Entendemos lo que entendió el salmista Asaf en medio de sus turbaciones sociales, económicas y políticas. Él entendió. Asaf era el jefe director. Natera y Magri, y los que cantan Asaf, el autor del Salmo 73, era el director de la coral de David. Pero por otro lado era vidente, que tenía revelaciones de Dios, y era maestro. Y ese hombre de Dios, con ese currículo que tenía, él no entendía algunas cosas que pasaban en la sociedad y que pasaban en él, y él no entendía. A él le pasaba como la canción de Juan Gabriel, ¿verdad que sí? Que dice: que te pareces tanto a mí, ¿verdad? Sí. Tanto sufrimiento, tanta situación. Entonces hay algunas cosas que usted va a entender. Y este hombre de Dios no entendía y se afligía. Oigámoslo a él. Se lo doy como tarea. Léalo en casa en el Salmo 73. Unos pedazos. En cuanto a mí, él dice: en cuanto a mí, no sé los demás, en cuanto a mí,
Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí estos impíos. Estaba claro. He aquí estos impíos, estos malos, estos no justos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Todo les sale bien. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Y hay algunas cosas en el mundo espiritual no se entienden si usted no profundiza con Dios. Si usted no profundiza con Dios, lo que pasa en la familia, lo que pasa en la comunidad, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo. Y yo estaba a punto de irme para Estados Unidos, a punto de irme, tenía hasta el pasaje comprado, y Trump quitó el TPS. Usted se imagina que en el 2021 y 2023 más de 300,000 venezolanos tenían el TPS aseguradito. Y llegó Trump, lo eliminó. Pasaron un recurso para la Corte Suprema de allá, de ese país. Y resulta ser que la Corte Suprema le dijo al presidente Trump: tiene razón, no le podemos impedir a que él suspenda algunos derechos de los inmigrantes. Por supuesto que a usted, para mí, es injusto, porque si ya tienen el derecho, las leyes no pueden ser retroactivas para quitar, sino para mantener o para dar más. Pero bueno, así pasan. Y el que está fuera del altar de Dios, entonces no entiende. No entiende por qué pasan las cosas. Este hombre no entendía hasta que él logró copiar y dijo, hasta que comprendí el fin de ellos. Y hasta que yo entré en el santuario de Dios. Cuando yo entré en el santuario de Dios, las nubes se me fueron, la oscuridad se me fueron, lo obtuso se me fue. Lo que no entendía, ahora lo entiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que es mi momento de padecer, pero si soporto esto, obtendré respuesta de Dios. Al nombre de Cristo. Y fíjese cómo él se sigue autodescribiendo. Porque hay veces que nosotros reflexionamos bien, pero hay veces que volvemos a caer de nuevo. Y entonces él dice: y se llenó de amargura mi alma. ¿Ustedes lo que significa amargura? El tipo estaba amargado. Dicen los abogados que a confesión de parte, relevo de pruebas. Estaba amargado. Él mismo se autodescribe. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas de justicia. Si yo fuera, hiciera esto, punzadas. Entonces, y él se autodescribe: tan torpe era yo que no entendía. Dígale que está a su lado: tienes que hacer un esfuerzo por entender. Diga conmigo: mi Dios, enséñame a entender. Si usted y yo entendemos las realidades, la abundancia no nos va a quitar del altar. La desgracia no nos va a hacer que nos olvidemos del Señor. La enfermedad no nos va a quitar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y entonces él dijo lo siguiente: tan torpe era yo que no entendía. Una vez más vuelvo a caer en este bache, en esta cosa que no entiendo. Pero de nuevo Dios me auxilia. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Sabes lo que significa eso? Que este hombre de Dios diga: era como una bestia, era como un burro, un sinsentido que no razona. Yo soy inteligente, de mí se espera más, porque yo soy el director del canto, yo soy un vidente, yo soy un profeta, yo soy un maestro en esta nación. Pero ¿cómo que yo no entendía? Y hay alguna gente que necesitan entender. Mire, déjeme decirle: esposa, usted necesita entender que tiene que bajar el copete, que tiene que respetar a ese hombre más. Dios te va a bendecir no porque rivalices con tu esposo. Dios te va a bendecir que a medida que tú le hables a ese esposo seguirá creciendo, pero el esposo es la cabeza de la mujer. Tu grupo familiar, tú podrás verte en el espejo y decir: ay, pero yo califico. Porque uno se autoevalúa en el espejo. Dice Maxwell: mírate en el espejo. Pero aquellos que todavía no se les revela, se miran y se aprueban: es que yo tengo 100 puntos.
Yo oro, yo ayuno, como los escriben los fariseos. Oras y ayunas y tu grupo familiar pírrico. Dice que tienes revelaciones de Dios, que dominas Biblia, que come Biblia y escupe versículos. Y tu familia se te descarría. ¿Cómo que es eso? No. Dios no es una antonimia. Dios no es una contrariedad. Pasamos por pruebas, pero el que está allí como árbol plantado, junto a corriente de agua viva, es verdad que pasa. Pero a su tiempo su hoja se pone verdor. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tienes que, lo que estás viviendo es una prueba, una aflicción, o lo que estás viviendo es el resultado de todas tus torpezas. Sin entender, si Dios te bendijera así como tú te autocalificas en el espejo, así, y te da crecimiento, divides la iglesia. Rivalizas con el uno y rivalizas con el otro. Y si no, entonces te vas a hacer una víctima. Y pobrecito de mí, la tienen tomada contra mí. No. Entonces hay que entender. Hay que dejar el espíritu de víctima. Y tenemos que reconocer como el hombre. Yo no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces hasta que le llegó la revelación. En el campo de la antigüedad, los famosos sabios griegos decían el eureka. Diga conmigo, eureka. Cuando estaban buscando una fórmula, eminentemente los matemáticos, estaban buscando una fórmula, y de tanto escribir, escribieron, entonces llegó, es un eureka. Ya lo conseguí. Un buen día, dice la historia, que Isaac Newton, el famoso padre de la, dígalo, de física, de la ley de la gravitación universal, dice que estaba sentado afuera de su casa. Y estos días, por cierto, leí una leyenda que el árbol de manzana donde Isaac Newton tuvo esa declaración todavía existe. ¿Qué tal le parece? Y entonces Isaac Newton se está comiendo una manzana. Aquí está, comiendo una manzana debajo de un manzano, una mata. Y entonces está comiendo una rica manzana ahí. Y de repente, el que está detrás, la búsqueda de un momentum, de un eureka, de un rema. Para el mundo es eureka, momentum, introspección, y para nosotros es rema, porque rema es revelación de Dios. ¿Usted puede decir amén? Y entonces está comiéndose su manzana debajo del manzano, pero como era un investigador, por cierto, cristiano, un investigador, Isaac Newton, y se cayó una manzana del manzano. ¿Qué pensaría usted y yo? ¿Por qué se cayó la manzana? ¿Qué pensaría usted y yo? Suéltela pues. Y en voz duro me lo dice. Usted dijo, allá gracias, usted dijo. La primera ley que ¿están grabando eso? Debo reconocer eso. Ahí está un entendido. Él va para la escuela y para el liceo a aprender, a la universidad, y no va para chatear y para buscar amiguitos y escaparse. Dios sigue bendiciendo a los jóvenes que dicen: voy al liceo, voy a la escuela y voy a la universidad porque necesito ser una persona lúcida. Él lo dijo, pero como ustedes quieren oírlo a través de mí, voy a decirlo también. Hagámoslo, Camacho. Listo. Entonces él estaba pues, llegó, le cayó la manzana. ¿Qué pensaría usted y yo en nuestra ignorancia del conocimiento? Él que estaba en búsqueda de conseguir ese momentum, de conseguir ese eureka para los griegos y para nosotros ese rema, en búsqueda, como era un cristiano, en búsqueda de eso, cuando
que la manzana se desprendió del manzano. Él no dijo, estaba madura. Usted y yo pensamos, estaba madura. El mango se cayó porque está, ¿qué? Maduro. El hermano Chuy me dice, Chuy, ¿cómo te sientes? Estoy como mango maduro caído de la mata. Él dijo, no. Él dijo, un rema, un momentum. Él dijo, una eureka. Aquí está lo que necesitaba para mi fórmula, que después sirvió como base para la proyección científica de la energía nuclear. Que todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra, porque hay una ley de atracción que lo atrae hacia su centro, y que todo lo que sale disparado a la Tierra, si no tiene el poder suficiente para vencer, la parte atmosférica, esa gravedad vuelve a la Tierra. Qué interesante, ¿verdad que sí? Entonces él miró para arriba, él tuvo ese momentum, él tuvo esa introspección. Él está teniendo ahí una introspección. ¿Qué es introspección? Mirar hacia adentro. Hay alguna gente que quiere tener solución mirando hacia afuera. No mires hacia adentro, que el pastor, que la pastora, que yo no soy. Ay, si me quitaran al pastor o la pastora, yo fuera más y mejor. No. Mira para adentro. Este hombre entonces dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿A quién tenemos en los cielos? Nos estamos yendo. Todos sabemos. Usted no puede ser un ignorante. Usted no vive en una cápsula. Todos sabemos que el mundo está en convulsión en todos los aspectos. ¿Usted sabe eso? No estoy descubriendo el agua tibia entonces. Usted lo sabe. Todos sabemos eso, que el mundo está viviendo una convulsión en todos los aspectos. Y esto va a ir aceleradamente. ¿Oyeron? Aceleradamente. Guerra. Trump dijo, hemos firmado el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. No va a tardar mucho tiempo en que explote otra guerra más. El país de Ucrania estaban de lo más tranquilo. Putin dijo, no, es que la gran Rusia hay que restaurarla, y Ucrania es parte de la gran Rusia, de la Rusia zarista. No podemos, porque ustedes son el patio trasero de nosotros. No podemos dejarlos ir hacia otras asociaciones. Bueno, ya saben lo que pasó ya. Cuando usted resiste al enemigo, o su adversario es más poderoso que usted, su adversario lo va a aplastar. Y es lo que está pasando, pues. Entonces, y así sucesivamente el mundo, pues. Usted se imagina que unos hermanos en Nigeria estaban orando, y parte de una sesión del Boko Haram, unos musulmanes, bueno, arrasaron con toda la iglesia, la quemaron, y en menos de 6 meses han muerto más de 20,000 hermanos nigerianos. Todos sabemos que el mundo está en convulsión, y que como país no escapamos de esas tormentas. Venezuela no escapa de esas tormentas. Por eso se hace importante los sacrificios espirituales, como la oración, el ayuno, la vigilia personal y grupal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso se hace la importancia. El mundo vive en convulsión. El país no escapa a esas tormentas. Por eso usted y yo tenemos que comprender que se hace importante que usted y yo debemos tener tiempo, sacrificar tiempo para orar, para ayunar, para la vigilia personal y para agrupar. Papá y mamá tienen que levantarse en la casa y decir, en esta casa se ora. Papá y mamá tienen que decirle a algunos hijos, hijo, deja de producir tanto contenido para YouTube, para las redes, produce contenido de santidad. Y Joel 2:12 al 13 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y describe la conversión: con ayuno, lloro y lamento. Gloria al Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, no la apariencia, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque viene lo bueno. Porque misericordioso es y clemente. Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Levante la mano, levanta la mano, levanta la mano. Y diga conmigo: Dios, que tu clemencia, que tu misericordia nos acompañe. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, tenemos usted y yo un llamado, que parte de la misión de nosotros es orar, rogar, clamar e interceder por Venezuela. Como Dios nos dio el privilegio de estar aquí, tú y yo tenemos que amar a esta patria. Debe importarnos supremamente qué nos pasa y qué es lo que está pasando. Y como de repente no tenemos participación en otras áreas del país administrado y cómo está constituido, pero tú y yo tenemos el gran privilegio de estar en el altar de Dios para tocar el trono de Dios, para tocar la presencia del Señor. Y Dios sí sabe cómo actuar. Al nombre de Cristo. Hay que orar por Venezuela, por los países donde no hay libertad de culto. Hay que orar por nuestro país. Hay que orar por nuestro país. ¿Usted dice amén? Hay que orar por nuestro país. Hay que orar por esta patria. Gloria al nombre del Señor. Hay que orar por los migrantes que salieron. ¿Cuántos dicen amén? Hay que orar por los migrantes del mundo. Al nombre de Cristo. Hay que orar por todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Porque en la paz de esta nación usted y yo tendremos paz. Porque en la turbación de esta nación tú y yo seremos turbados. Tenemos también que orar por la China. Usted sabe que en China están practicando un método que se llama la secularización o la selenización. Es que China ha legislado con Xi Jinping todo un sistema. Ha puesto una iglesia oficial, pero una iglesia oficial, pero que declara a Cristo el marxismo. No hay ningún tipo de símbolo que hablen o que se asemejen a Dios. Está prohibido. Y el que no está en la iglesia oficial, entonces lo declaran clandestino. Esa iglesia subsiste debajo. Es una iglesia silenciosa, pero que cada día crece y adora al Dios verdadero. Gloria al Señor. Tenemos que orar por Corea del Norte. Ustedes saben que en la década del 50, esos dos países en plena Guerra Fría, el mundo se dividió y Corea fue dividida también. Y de la década del 50 a esas personas no hablan de Dios. Las nuevas generaciones no conocen ningún reflejo de Dios. Pero sin embargo ahí hay un número chiquito pero poderoso que mantiene la llama de la fe en Dios. Tenemos que orar por los países musulmanes, por los países árabes y por Nigeria. Usted sabe lo que significa eso, que en los musulmanes, fíjese, en el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, hay un sura. El sura es un versículo. Hay un versículo que dice que el que no es musulmán, el que no es islamita, el que no ama a Alá, como se dice en el Corán allí, es un infiel. Y a los infieles hay que matarlos. No estoy hablando de mentira. Usted puede consultarlo. ¿Cómo hacen los hermanos que se convierten allí? Esta iglesia que tiene margen de libertad en este país, que tenemos este derecho civil y de libertad, usted y yo podemos orar por este país. Bendice la iglesia del mundo musulmán, Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted se imagina que nuestros pastores en Cuba han sido hechos prisioneros, han muerto en prisión. Y una vez se cuenta que la historia de Fidel Castro, para convencer a un niño que Dios no existía y que sí existía él, existía el Estado, él le decía: ora a Dios, literal, ora a Dios. Y el niño empezó a orar a Dios: ora a Dios para que te dé caramelos. Y no, oró el niño, oró y lloró y Dios no le dio caramelos. Entonces ahora pídele a Fidel que te dé caramelos. Comandante Fidel, necesito caramelo, necesito alimento para mi familia. Y Fidel dio la orden. Entonces, ¿quién te proveyó? El comandante Fidel. Materialismo. Entonces, pero esa es la realidad del mundo.
Pero usted y yo necesitamos orar. Y yo puedo hablar esto con esta libertad en el nombre del Señor, porque en Venezuela hay estos derechos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios permite que las autoridades de hoy y de mañana mantengan los derechos civiles del ciudadano. Al nombre de Cristo. ¿Usted se imagina que en Nicaragua propiedades de iglesia han sido confiscadas, han sido anuladas? Esa es la realidad, pues. Pero por eso usted y yo tenemos que orar. Dios sabe a quién va a levantar. Al nombre de Cristo. Dios sabe a quién va a levantar. Y con esto me estoy refiriendo a Guillermo Garay. Guillermo Garay era un estudioso de Dios, un temeroso de Dios. Y él quería ser ministro, él quería ser misionero. Y él habló con la junta de su iglesia, Misiones, en el siglo XIX. A Guillermo Garay se le conoce como el padre de las misiones modernas. Y entonces Guillermo Garay llegó y él amaba a Dios. Y él quería servirle a Dios. Y fue a hablar con las autoridades de la iglesia. Y las autoridades de la iglesia le oyeron y le dijeron: hermano Guillermo, usted no tiene posibilidad de ser candidato al mundo misionero. Usted es un zapatero remendón. Hermano Guillermo, cuando Dios le plazca salvar a los hindúes del país de la India, cuando Dios le plazca salvar a esos paganos, Él se valdrá. Pero sin embargo siguió haciendo su ejercicio de zapatero remendón. Pero siguió sirviendo, siguió orando, siguió clamando. El viento de cambio de Dios llegó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Las autoridades fueron cambiadas de esa iglesia y se levantó un fervor misionero. Y Guillermo Garay, el que no clasificaba, clasificó y fue enviado y se convirtió en el padre de las misiones modernas. Al nombre de Cristo. Tenemos que orar. Y tenemos que orar por todo el mundo y por su salvación. Gloria al nombre del Señor. Así, iglesia del Señor, el Señor nos dice: hagamos todo esto para que vivamos quieta y reposadamente, en paz y en bendición, para con Dios, para con nosotros mismos y para con los hombres. Al nombre de Cristo.